Muy buenas tardes, amigos de Investigando la Historia. Soy Carla Díaz y estoy en compañía de mi profesora María Eugenia Albornoz. Ella tiene asignatura tanto en la carrera de licenciatura en Historia como también en la Facultad de Derecho para los estudiantes de pregrado. Bienvenida al canal, profesora. Buenos días, gracias Carla por invitarme. Profesora, yo ya le había anticipado a los amigos del canal, los seguidores del canal, que usted iba a estar de invitada para este 12 de octubre poder abordar un tema que es interesante, poder difundir verdades en torno a tanto mito de Cristóbal Colón. Ok. Por ejemplo, que Cristóbal Colón navegó los mares con una Biblia en la mano y que la Biblia fue su, por así decir, su mapa para poder llegar a tierra. Cristóbal Colón quería llegar a América y porque estas revelaciones divinas, bueno, usted sabe mucho mito en torno a Cristóbal Colón. Quiero partir por la primera pregunta, profesora. Diga. ¿Cristóbal Colón era judío y una comunidad judía costeó sus viajes a América? Mira, hay mucha especulación acerca del personaje Cristóbal Colón y lo primero que tenemos que recordar es que el personaje Cristóbal Colón es famosísimo y por lo tanto genera mucha curiosidad, mucha intriga y hay un montón de personas que quisieran impresionar al público en general con algo que no se sepa de Cristóbal Colón. Teniendo eso claro, también tenemos que recordar que el año en que Cristóbal Colón viajó, se echó a la mar, como se dice, fue el mismo año, por coincidencia, no lo decidió él, en que en Castilla y Aragón, que son los reinos controlados, gobernados por Isabel y Fernando, se tomó la decisión, de la mano de la Iglesia Católica, de hacer una expulsión del pueblo judío que vivía en esa península, al igual que el pueblo musulmán de la religión islam y el pueblo católico desde hacía muchos siglos. Esa decisión política, que es así, político-religiosa, de los reyes Isabel y Fernando, implicó que el pueblo judío, de pronto, por la vía de la legalidad, se convierte en los perseguidos en ese lugar. Ajá. Y se genera mucha curiosidad, pero también mucha controversia y mucha exaltación de pasiones, rencores anteriores, intereses económicos. ¿Por qué? Porque la forma de expulsar a los judíos fue mediante decreto firmado a la vez por los obispos de cada reinado, de cada reino, y por los reyes. Entonces se anunciaba públicamente el ultimátum, porque fue de esa manera que se planteó a los judíos por parte de los reyes Isabel de Castilla, Fernando de Aragón, que en un acuerdo tácito y explícito con el Papa se promovieron a sí mismos como los defensores del catolicismo, es decir, conseguir que el catolicismo fuera la única religión en sus reinos. Y ante la realidad innegable de que durante muchos siglos también vivían ahí judíos, a los judíos con esa decisión se les puso un ultimátum: o ustedes se convierten al catolicismo y pueden seguir viviendo en esta misma tierra que han vivido siempre, o ustedes se van, porque aquí de ahora en adelante solo vivirán católicos. Ese discurso político, decisión verdadera, generó en la gente que está escuchando mucho angustia, hay que imaginarla, y al mismo tiempo mucha soberbia. Y hubo reacciones por parte de los judíos de muchos tipos. Judíos que se molestaron, judíos que se indignaron, judíos que decidieron que no iban a alegar y que iban a obedecer, judíos que no supieron qué decisión tomar. O me quedo y abandono mi religión, o me voy, pero para eso tengo que vender lo que tengo porque no me puedo ir con una mano por delante y otra por detrás. Mantengo mi religión, pero de eso no vivo. Entonces, ese proceso al cual como decisión se le puso 3 meses, tú imagínate lo que es que en 3 meses tienes que tomar una decisión de ese tipo, generó que mucha gente, mientras tomaba la decisión, por ejemplo, me quedo o me voy, o habiendo decidido yo me voy a quedar pero no voy a cambiar de religión, empezó a hacer cosas ocultas. Judíos tratando de que no se note que se iban a quedar, católicos ayudando a judíos muchísimos, por eso insisto en que viven desde hace muchos siglos ahí, la gente es amiga, son cercanos, incluso hay algunos que son asociados, son parientes, se han casado entre ellos, en fin. Empezó esto, por un lado, hay que echar a los judíos. Segundo, se puede perseguir a los judíos porque el rey y el papa están diciendo que aquí solo viven católicos. Judíos que, yo no quiero que me confisquen mis bienes, entonces nos empezamos a esconder. Eso generó mucho ruido
y empieza rápidamente mucho rumor, leyenda, fake news de la época. Ajá. ¿Será, no será, estará huyendo, no estará huyendo? ¿Y qué pretende? Aquí estará, blu, 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 blu. En ese contexto, Cristóbal Colón, que no tiene sinceramente nada que ver con el tema judío, papa, sino que lo suyo es la navegación, las exploraciones, echarse a la mar, ampliar las vías de viaje, fue observado por gente que se quiere ir. ¿No será judío que quiere arrancar? Y empieza la bolita, la bolita. En esa época, antes de que los reyes Isabel y Fernando se pusieran tan duros y estrictos, había muchas personas de distintas religiones viviendo en los mismos lugares, compartiendo la misma comida, los mismos lugares de recreación, la misma ropa, los mismos lugares de compra-venta en el mercado, en la feria, las mismas fiestas, el mismo calendario, y se respetaba. Mira, este miércoles no vamos a poder ir a la taberna, no vamos a poder encontrarnos ahí porque es fiesta judía. Ya, ok, no hay problema, nos encontramos el jueves, sí. Mucha convivencia. Con ese edicto de los reyes Isabel y Fernando, con el apoyo del Papa y la fecha perentoria se tienen que ir, se rompe eso. Y eso genera que la gente que tenía prácticas religiosas propias, absolutamente legítimas, empiezan a ser señalados con el dedo, a ser presionados. Y si a esa persona le está yendo bien, porque esto es humano, Carla, le está yendo bien, tiene el apoyo de alguien, de repente genera fortuna, riqueza, noticias, las envidias se despiertan. Claro. Y los completeros que hacen complot y que son paranoicos y que andan pensando en quién todo el mundo quiere matarlo, también se activan. Yo nunca he leído a un historiador serio, y yo leo en español, en francés, en inglés, en portugués y en italiano. Jamás he leído a un historiador serio que demuestre que Colón es judío y que además habría alguna comunidad judía que financió su exploración. Sí hay especuladores que dicen, ay, pero es que resulta que en agosto, porque tú sabes que él zarpó con las naves en agosto. El 3 de agosto. El 3 de agosto. Hay personas que dicen, pero es que justo ese era el día después de la última fiesta de agosto de los judíos. Entonces capaz que hayan querido arrancar y chuta ya, o sea, el calendario de esa época está lleno de fechas judías, católicas y musulmanas. Y no por eso tenemos que pensar que... No, yo no comparto eso. Ajá. Ese día que él zarpa, Sí. él quiere llegar a América. No, nunca quiso llegar a América. Colón se murió pensando que él estaba en las cercanías de Zipango, que es el nombre de la época para Japón. Porque Colón forma parte de un montón de navegantes, exploradores y comerciantes, las tres características, navegante, explorador y comerciante, que lo que necesita y lo que busca es acortar el camino hasta llegar a las Indias, que en ese momento son solo las Indias, y es el nombre que se usa para designar un conjunto de civilizaciones que están al este de Europa, al este del Mediterráneo, donde entran la India, la China, Japón, Laos, Camboya, Vietnam, Tailandia, en fin, una serie de civilizaciones no europeas que los europeos saben que existen y con los cuales se hace comercio. Y en esos lugares, además de producirse objetos elaborados, hay vegetales que en Europa no están, las llamadas especias, que son realmente muy requeridas, valoradas, y las élites de Europa compran, están dispuestas a pagar muy caro por esas especias, por lo tanto son un motivo de negocio muy alto. Y como en el Mediterráneo los turcos, que son musulmanes, han ocupado y conquistado puertos, bahías, ríos, litoral, circuitos de comercio, y quieren subir los impuestos, que lo hacen, aumentan los impuestos, no impiden el comercio, pero aumentan los impuestos, ya no es tan rentable para los mercaderes comprar esos productos que vienen de muy lejos, de las Indias al este, y se interesan por tratar de llegar a las Indias por otro camino. Colón jamás tuvo como objetivo llegar a América o demostrar que América existía. No, Colón se murió, y eso está muy estudiado, convencido de que él había llegado a las Indias, ese sector de Asia, por otro camino. Eso te puedo decir. Gracias, profesora. El tema de la Biblia
Otra de las fake news es que la Biblia ayudó, la lectura de la Biblia a Colón en sus viajes para poder descubrir tierra. ¿La Biblia le ayudó en algo? ¿Hay crónicas que así lo manifiesten? Mira, Colón era muy lector. Así como hubo exploradores, navegantes, comerciantes que se echaban a la mar, que era la forma de comunicarse y de transportar todo, personas, mercadería, etc. Exploradores, comerciantes y navegantes que tenían experiencia militar, es decir, además de todo lo otro, sabían pelear, sabían montar a caballo, sabían desenvolverse en extremos casos de que no hay agua, no hay comida, qué sé yo. Colón no. Colón era lo que nosotros llamaríamos hoy en día un Mateo. Él, en vez de ir a pelear y sobrevivir y demostrar que con su cuerpo sobrevivía, él se iba a las bibliotecas. Y lo que sí se sabe, y está muy estudiado, porque además Colón era bueno para escribir, cosa que no todos los mercaderes hacían. Era necesario saber escribir y contar si tú eras mercader por la contabilidad de tus productos, las deudas, a quién le tienes que entregar, quién te presta dinero, a quién le pagas. Eso era indispensable. Pero Colón además escribía su diario como ejercicio cotidiano de ir narrando lo que le pasó, lo que pensó, lo que aprendió y lo que no se le tiene que olvidar para hacer al otro día o en la semana siguiente. Y además Colón tenía apuntes de lectura. Y por eso sabemos, y los historiadores especialistas en su persona y en su época saben, que Colón, como muchas personas de la época, visitaba bibliotecas, tenía largas conversaciones con profesores de universidades, con pilotos profesionales, con personas que querían proponer nuevas rutas o que querían mostrar nuevos inventos para la navegación, etc. Y él leía todo. Hay historiadores especialistas en la cultura de Colón, porque se puede especializar en la cultura de Colón, en la técnica de Colón, en los viajes de Colón. Los especialistas en la cultura de Colón han hecho listas de los libros que él llevaba consigo y los que comentaba en los márgenes, el libro impreso, y él lo comentaba al lado, de los rollos copistas que él tenía y que transportaba en los baúles. Y entre ellos, entre muchos, estaba la Biblia. Había libros de aventuras, libros de magia, que se supone que están prohibidos por la iglesia, que anda mirando quién lee qué cosa. Libros de técnicas de navegación, absolutamente elaborados, llenos de dibujos, cuentas, números. Había libros de leyendas de viajeros, de los de Europa del Norte, donde estuvieron los vikingos en el pasado, viajeros turcos de la religión musulmana, viajeros cartaginenses de la época del Imperio Romano, viajeros romanos. Él recopilaba y leía porque tenía una mente, que es lo que se llama fines del 15 y inicios del 16, dispuesta a acoger cualquier conocimiento que le fuera útil. Entonces, afirmar que la Biblia lo ayudó a guiar su camino es, primero, reducir toda su capacidad analítica y su curiosidad. Segundo, atribuirle a la Biblia un poder que no tiene. La Biblia es un conjunto de textos escrito por muchos autores en un tiempo largo que narra muchas cosas. Pero si hay algo que la Biblia no narra, y yo no soy especialista, pero eso lo sé, son viajes por el mar a la búsqueda de algo. Ajá. Excelente, profesora. Como última pregunta, ¿cuál es el motivo principal y fundamental de Cristóbal Colón en sus viajes? Su motivo es encontrar un camino más corto para llegar a las Indias, en el convencimiento que él tiene, no es el único, que la Tierra es un globo. La Tierra no es plana, es un globo, y ese conocimiento lo comparte él con mucha gente. Ahí donde se equivoca Colón y se habla del gran error de Colón es que la dimensión del globo que él tenía en la mente era más chiquitita. Y no solo él, mucha gente consideraba que la dimensión del planeta era más pequeña. Por lo tanto, el camino, al orientarte en dirección oeste, le ibas a dar la vuelta al globo e ibas a llegar sí o sí a las Indias, que normalmente se alcanzan desde Europa y desde el Mediterráneo yendo en dirección contraria, porque vas por el otro lado. Entonces, su objetivo principal era usar un camino diferente para llegar a un lugar que los europeos saben que existe y demostrar mediante esa ruta que era posible ganarle al impedimento musulmanes que no suben los impuestos. Ese era su principal objetivo.
¿Ese tipo de navegación se denomina circunnavegación? Cuando es Sí, alrededor. alrededor sí, hacer recorrer toda la circunferencia de la Tierra. Ok. Profesora, bueno, agradecida de esta charla, de lo que nos ha Gracias. podido enseñar, pero antes de irnos quisiera preguntarle un tema que es bastante sensible, pero muy mencionado en las redes sociales, y es como el momento de preguntarle a usted, como mi profesora de América, Conquista y Colonia. Ya. La palabra genocidio para determinar lo que sucede en América en tiempo de la conquista, ¿es correcto? No, no es correcta, y qué bueno que lo planteas, porque lamentablemente surge cada cierto tiempo, y especialmente en esta fecha que es el 12 de octubre, en la fecha que evoca la llegada de estas naves, de estos barcos europeos a la zona del Caribe, concretamente a las primeras islas que rodean la actual isla de Haití y República Dominicana, donde llegó la importante presencia española ahí. No se puede hablar de genocidio. Primero que nada, la palabra genocidio tiene un origen histórico, no es una palabra que ha existido siempre. Y se crea esa palabra cuando los europeos comprenden que puede haber una decisión de Estado, es decir, una política tomada por un gobernante en nombre del bien de su Estado para eliminar a otra población. La palabra genocidio significa eso. Hay que realmente ser riguroso con el sentido para justamente no cometer errores de interpretación y atribuir cosas que no existen, intenciones que no son. Los reyes de España, los reyes de Castilla y Aragón, que es antes de España, que empieza en el siglo XVI, Cristóbal Colón, ni siquiera los conquistadores más crueles, más ambiciosos y más avariciosos, nadie tenía en la cabeza la intención de exterminar a una población como propósito, como este es mi objetivo, mi meta es esta. Nadie. Distinto es que en los hechos la población aborigen de América haya bajado brutalmente, drásticamente, sin regreso atrás, es decir, para siempre. Sí, eso sucedió, pero no hubo una intención del Estado para exterminar a la población aborigen. Es otra la realidad que permite explicar esa baja de población, que es muy multifactorial, como se dice, hay muchas causas que se entrelazan y cada vez están más claras, y cada vez es menos la cantidad de personas que discute eso. No, se demuestra claramente que hay varios factores que influyen en que la baja de la población fue muy drástica y fue muy rápido, estamos de acuerdo, pero decir que eso fue el objetivo de los reyes de España, crear el genocidio, es decir, mandar a eliminar a esa población, es mentira, es absurdo. ¿Por qué? Porque justamente la gran preocupación de la corona todo el rato, que no lo hace bien, estoy de acuerdo, que no le achunta, estoy de acuerdo, que no sabe cómo hacerlo, estoy de acuerdo, que pucha que lo hizo mal, estoy de acuerdo, pero su gran preocupación es que no se muera esa población. Todo lo contrario de lo que pretenden decir aquellos que dicen que hubo un genocidio en ese momento. No. La palabra tal vez más apropiada es hubo una caída brutal de la población, una enorme caída de la población aborigen, natural, los indígenas de América. Sí, súper de acuerdo, pero no la intención de exterminarlos por parte del Estado español, que en esa época era la corona de Castilla más Aragón, que al inicio del siglo XVI se convierte y se empieza a llamar Corona de España. Muchas gracias, profesora, y gracias a los amigos que disfrutan de este video y del video anterior del profesor Juan Porma, que forman parte de estas dos cápsulas del 12 de octubre. Nos vemos. Gracias.